Muy buen día, muy buena tarde, dependiendo de la zona horaria. Hola. ¿Qué tal? Muy buen día o muy buena tarde, dependiendo de la zona horaria del lugar desde donde nos acompañan y esperando se encuentren todos muy bien y con salud. Les saludo con gusto y les doy la más cordial bienvenida al webinario sobre la literatura centroamericana y las mujeres, que con motivo de la celebración del bicentenario de la independencia de Centroamérica se realiza en el marco de las actividades de la Semana Cultural de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores de la OCES. Inicio, permítanme presentar al licenciado David Rogelio Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación de México y coordinador de la Comisión de Incremento de Capacidades de OCES. Señor auditor superior, le dejo el uso de la voz. Muchas gracias. Micrófono. Muchas gracias, discúlpenme que estábamos aquí en la oficina. Qué bonitas banderas, ¿eh? Le da mucho gusto, desde luego, estar con ustedes, ¿sí? Saludar a mi amigo el doctor Edwin Humberto Salazar Jerez, Contralor General de Cuentas de la República de Guatemala y presidente de la OCES, a la que pertenecemos nosotros, al magistrado Ricardo Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras y secretario ejecutivo de nuestra organización, a la doctora María José Mejía, presidenta del Consejo Superior de la Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala, de Nicaragua, perdón, y bueno, titulares de todos de las entidades hermanas de Centroamérica y del Caribe. Les saludo con enorme gusto y agradezco el impulso que le dan a esta iniciativa. Y desde luego, también saludo a mis compañeras, a la maestra Verónica Ivette Hernández López de Lara, gracias por dar acompañamiento a este seminario. Y en fin, saludo a todos, fundamentalmente, es un tema que me decían ahorita dos colegas, que tenía que hablar de literatura centroamericana y las entidades de fiscalización superior, ¿no? Quiero decirles, no sé, cada quien tenemos nuestra formación, yo soy economista, estudié en la UNAM y siempre, yo recuerdo en 67, yo estaba en la prepa y en esa época los muchachos de la prepa leíamos aquí en México, fue un año antes del movimiento de 68, y teníamos nuestros bestsellers. En 67 aparece la primera edición de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, colombiano. Y aparece la primera edición de un libro para mí icónico, que se llama Rayuela, de Julio Cortázar, escritor también sudamericano argentino. Cuando me caso, la primera vez, me acuerdo que en la luna de miel me llevé un libro del padre Ernesto Cardenal, que se llamaba En Cuba. Y este señor era jesuita, se dedicó a poner un taller en Nicaragua que se llamaba Solentiname, era una isla, donde descubría jóvenes poetas pues, de su país, de Nicaragua, pero antes había estado en Cuba y en su libro, era de Editorial Era, hablaba mucho de los poetas cubanos jóvenes. Es como hoy en mi tierra, que es Oaxaca, en México, lo más novedoso son la gran cantidad de pintores jóvenes, y también, pero jóvenes que han surgido obviamente de las enseñanzas de sus maestros, como el maestro Toledo. Y recordamos textos de Sergio Ramírez Mercado, ¿sí? En Nicaragua, particularmente recuerdo sus textos.
Él sigue publicando lo que estoy al tanto. Y lo que yo pedía era, pues tengo que conocer más a los escritores centroamericanos. En una época había una colección que se llamaba Casa de las Américas, era cubana, y a mí me gustaba comprar esos libros porque traía libros de países que no teníamos la menor idea, de Mozambique, de Zambia, de América Latina, por supuesto, de países asiáticos, y me gustaba mucho encontrar esos libros porque encontraba saber una forma de pensar diferente y conocer la realidad de estas naciones. Yo creo que Centroamérica tiene una gran riqueza, tiene buenas universidades, tiene buenos funcionarios y son pues, los países más cercanos a nosotros, en tanto a cultura, en cuanto a tradiciones, hasta en la cuestión alimentaria, ¿no? Gastronómica. Y hemos encontrado con la OCES una gran identidad. Desde que me invitaron a participar, lo cual estoy haciendo con mucho gusto con OCES y con mi amigo Edwin, pues me he sentido muy contento y la verdad que me gustó esto que están haciendo de este evento, y creo que va a ser muy productivo. Nosotros acá procuraremos difundir, ya me hicieron una relación de jóvenes escritores nuevos de Centroamérica para tratar de difundir su lectura entre nosotros y conocerlos con mayor amplitud. Yo creo que es una gran idea que hayan hecho este evento y pronto los invitaremos. Nosotros estamos trabajando en la idea de hacer un museo de la lucha contra la corrupción en México. Un museo que no nos va a costar mucho dinero porque ahora se pueden hacer las cosas más con imaginación y con eventos de esta naturaleza. Obviamente que hacer una semana cultural es como refrescante para, para nosotros que estamos más ocupados siempre con temas que implican muchas presiones. Tenemos que revisar todo el gasto público. Bueno, México es el único país federal de la OCEF, ¿no? Todos son países unitarios, porque también los países en territorios más grandes generalmente somos federales, somos como 25, 30 en el mundo, no pasamos de eso. Pero obviamente nos abre líneas de comunicación que les aseguro que cuando tengamos ya nuestro museo, le dedicaremos por lo menos una salita al tema de la literatura en la región donde somos miembros, en OCEFs y en OLACEFs. Entonces, pues simplemente le digo que debemos sentirnos orgullosos de nuestra cultura, fortalezcamos nuestras instituciones a través del arte de la narrativa y contribuyamos a incrementar el reconocimiento cultural que nos une como entidades de fiscalización superior y como región. Solo les comento, ahorita me acordé, ya para despedirme. Hay un escritor griego de cuyo nombre no recuerdo, que empezó a escribir libros cuando la crisis griega con los bancos. Entonces la recuerdo, fue hace como 6, 8 años. Y tiene un libro de uno de estos escritores que al ver que había una gran evasión fiscal en su país, se metió a estudiar y a detectar quiénes los grandes empresarios evasores, las grandes empresas evasoras, y se empezó a secuestrar, y el pago era que pagaran con sus impuestos. Si no pagaban sus impuestos, pues pasaban otras cosas, ¿no? Entonces, para que vean que los temas que nosotros vemos también pueden ser objeto de una expresión literaria. Pues les agradezco, es un honor estar con ustedes y obviamente darles también mi felicitación por estos 200 años primeros de independencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos de manera muy importante las palabras del señor Auditor Superior de la Federación de México, quien es también coordinador de la Comisión de Incremento de Capacidades de la OCEFs. Muchas gracias por su aporte cultural y su presencia en este día. En esta sesión, la FS de México quiere hacer un homenaje a las entidades hermanas que celebran el bicentenario de su independencia nacional con un tema de nuestros tiempos, el feminismo y la literatura en la región y las FS.
María José, muchas gracias por tu presencia y la generosidad de tu contribución. Apreciables colegas, María José Franco Rodríguez es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado, Facultad de Derecho, estudios realizados en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursa además una maestría en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en convenio con la Auditoría Superior de la Federación. Es moderadora certificada del INTOSAI. Tiene un diploma de postítulo, El Estado de Derecho del siglo XXI, Administración, Justicia y Derechos Humanos, otorgado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el Heidelberg Center para América Latina y la California Western School of Law, con la colaboración del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, además de un diplomado de aplicación práctica de modelos de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, otorgado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es un vasto currículum, por lo que es mejor escucharla de viva voz. María José, es un enorme gusto contar con tu presencia en este acto emblemático de la FS. Muchas gracias por acompañarnos y te dejo el uso de la palabra. Muchas gracias, Verónica, por tu amable presentación. Muchas gracias, señor auditor, por sus palabras hacia la comunidad OCSEFS. Muchas gracias y buenos días y buenas tardes a todas y a todos. El día de hoy quiero platicar con ustedes brevemente un poco sobre la lucha del feminismo y la participación de las mujeres en la literatura centroamericana en el marco de esta conmemoración por los 200 años de la independencia de Centroamérica, también de México y otros países latinoamericanos que en 1821 logran su independencia. En muchas ocasiones pensamos que las mujeres no forman parte de la historia porque no vemos sus historias personales, sus relatos personales reflejados en la literatura. No son grandes autoras reconocidas que han obtenido una gran cantidad de premios o no son quienes engalanan las grandes avenidas de nuestras ciudades por haber sido las grandes heroínas o las grandes luchadoras para consagrar la independencia en nuestros países. Sin embargo, sí estuvieron ahí y su participación fue clave para lograr todos estos procesos, tanto la independencia como la consolidación de los estados americanos en toda la región latinoamericana. Las mujeres hemos tenido una gran preocupación por nuestra historia, pero no solo por nuestra historia, por nosotras, sino también de nuestras comunidades y de nuestras familias. Muchas mujeres participaron de distintas maneras en la consolidación de la independencia. Aquí en México, una de las más célebres es Josefa Ortiz de Domínguez, que participa en la primera etapa de la independencia, ayudando a conseguir fondos, a reunir a muchas personas que después van a iniciar la independencia. Años después, Leona Vicario va a dar dinero para que se consolide la segunda etapa de la independencia y eventualmente otras mujeres van a participar en la conclusión de la independencia, que aquí en México fue un proceso que duró más de 10 años. Pero eso también ocurrió en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica, en toda la región. Porque las mujeres hemos buscado en general luchar por nuestros derechos, pero no solo luchamos por nuestros derechos, casi siempre también vamos a luchar por nuestra familia y por nuestra comunidad. Y ahí déjenme entrar un poco a la idea del feminismo. La idea del feminismo es conocer por qué las mujeres en ciertos momentos no hemos disfrutado de los mismos derechos que los hombres en las mismas circunstancias, por qué no podemos participar en la vida pública y tratar de revertir esa situación. No es buscar excluirnos, es buscar incluir y que todas y todos podamos participar en nuestras comunidades. La idea al fin es que si todas y todos tenemos los mismos derechos, todas y todos vamos a contribuir a que nuestras naciones vivan mejor y podamos ser todas y todos, idealmente,
más felices. Voy a centrarme en algunas autoras que son literatas, pero que también van a ayudar a consagrar la idea del feminismo en toda la región latinoamericana. Déjenme contarles algo. El feminismo ha tenido muchas etapas. Ahorita estamos hablando de la tercera ola del feminismo. Un feminismo, digamos, más moderno, en donde ya discutimos temas muy diversos, pero el feminismo ha tenido distintas etapas. La primera etapa del feminismo fue una época que inició, aunque no me lo crean, ahí por 1700, 1600, donde algunas autoras europeas empiezan a preguntarse por qué las mujeres no tienen derechos, por qué las mujeres no pueden escribir, por qué las mujeres no tienen derecho a ser las dueñas de sus casas, por qué tienen que casarse y por qué al casarse quedan bajo la tutela de sus maridos, o si no están casadas, no pueden ejercer su patrimonio de manera directa y tienen que también tener la protección de un hombre. Y empiezan a cuestionarse por qué esto funciona así. Esta primera etapa del feminismo no es conocida por ser un movimiento social. Va a abarcar de 1600 a 1800 y vamos a encontrar autoras como Mary Ashton que se van a preguntar por qué esto es así y qué podemos hacer para cambiar. Para ellas lo básico era que las mujeres tuviéramos derecho a la educación, es decir, pudiéramos acceder a las escuelas, pudiéramos formarnos y eventualmente con este derecho empezar a participar en la vida pública. Muchas mujeres, por ejemplo, las salonières en la Revolución Francesa, ellas ayudan a formar grupos de discusión en donde eventualmente las personas que van a participar ya en la consolidación de la Revolución Francesa se empiezan a unir y empiezan a discutir sobre la viabilidad de la República Francesa, por qué era necesario concluir con el proceso del absolutismo. Ahí estuvieron. Algunas de clase alta, otras de clase media alta, como Olympe de Gaulle, que ella va a sacar su versión femenina de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y va a exigir, junto con otros revolucionarios, va a preguntarse por qué las mujeres, si son la mitad de la comunidad, no tienen derecho a participar. Y si eso no rompe ese principio de igualdad que es la columna vertebral de la Declaración Francesa. Todos somos iguales y si somos todos iguales, todos participamos en las decisiones del Estado. Pero ¿por qué no va a ser igual la mitad de la población? Todas esas influencias van a llegar aquí a nuestro continente, a Latinoamérica, van a llegar eventualmente. Y las mujeres van a empezar a leer y a organizarse. Todas no. Como ustedes saben, van a ser mujeres de clase alta las que van a empezar a participar en todos los movimientos de lucha de la independencia. ¿Por qué? Son quienes tienen acceso a educación, son quienes saben leer, quienes saben escribir. Otras mujeres de otros sectores de la sociedad no tenían acceso a esas mismas oportunidades. Vamos a encontrar en ese periodo, por ejemplo, a Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz, en toda su literatura, se va a preguntar cuál es el papel de la mujer. Eso lo vamos a encontrar en sus obras de teatro, en su poesía y en sus ensayos. Todas las cartas que mandó para responderle a las autoridades eclesiásticas de su época y que las escribía como hombre. Hoy en la actualidad existen más o menos, no sé si conozcan a la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos, esta gran ONU que solo funciona en América, esta organización tuvo una gran participación de mujeres al inicio de su proceso de consolidación. En esa época, finales de 1800, 1880, 90, para principios del siglo XX, 1900, 1910, 1920, la Organización de Estados Americanos ya se estaba empezando a formar. Y en esa época, al mismo tiempo, está la segunda ola del feminismo, las sufragistas. Este grupo de mujeres ya estaba organizado. Aquí ya el feminismo se transforma de un movimiento de pensamiento a un movimiento de pensamiento y un movimiento social. En Europa, en Estados Unidos y también aquí en América Latina, que a veces se cree que estas mujeres
no existían y que no participaron y que el feminismo es europeo o de Estados Unidos. No, aquí también estuvieron. Cuando fue la 5ª conferencia interamericana, que fue en La Habana, se organizaron, formaron un grupo y se fueron a hacer un plantón afuera de donde se estaba llevando a cabo las reuniones de la conferencia interamericana para exigir que los derechos de las mujeres fueran considerados en la agenda de discusión y que se integrara lo que hoy es la Comisión Interamericana de Mujeres. Y estuvieron ahí más de 20 días hasta que les dieron voz, pudieron entrar, cabildeando con los embajadores que estaban participando en la reunión, haciendo presión en las calles, entran y lo logran. Eventualmente, unos 5 años después, se va a consolidar el proyecto de la Comisión Interamericana de Mujeres y va a formar parte de los órganos de la Conferencia Interamericana y hoy de la Organización de Estados Americanos. Para cuando en 1948, cuando sale la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 10 de mayo de 1948, ellas ya tienen 2 proyectos para el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres en América. Y eventualmente el trabajo de la comisión ha logrado que se adopten una serie de legislaciones a nivel nacional reconociendo el derecho a la igualdad, la participación política de las mujeres y protegiendo otros derechos como el derecho a una vida libre de violencia. ¿Okay? Esto, digamos, sería como nuestra voz en la participación política. Pero en más o menos en los inicios del siglo XX, las mujeres empiezan a tener ya una participación muchísimo más clara en la literatura, porque en la literatura hay algo muy importante. La literatura nos ayuda a conocer nuestra experiencia de vida, nos da una voz, pero también nos hace conocer cómo viven las mujeres y conocer la realidad de distintas mujeres en distintos estratos sociales y también de distintas familias y también la realidad de nuestros países. Les voy a hablar de algunas autoras que seguramente ustedes conocen y que son muy importantes para el feminismo en nuestra región latinoamericana, sobre todo porque digamos que lo que escriben en sus poemas, lo que escriben en sus ensayos, lo que escriben en sus crónicas, lo que escriben en sus novelas, nos hace conocer la experiencia de las mujeres, pero también nos va a ayudar a conocer esta experiencia que después se va a trasladar como la voz pública para la búsqueda de derechos y de la participación de las mujeres. Una de ellas es, no sé si han oído hablar de ella, Josefina Vicens. Josefina Vicens es tabasqueña, mexicana, nació en 1911. Fue la primera autora mexicana en recibir el premio Javier Villaurrutia por una novela que escribió en 1958 que se llamaba El libro vacío. Este premio le fue otorgado en una época en donde los grandes autores eran reconocidos en la literatura latinoamericana, autores como Juan Rulfo y Octavio Paz. Es Octavio Paz que gana el Premio Nobel de Literatura. En este libro, Vicens nos cuenta qué es lo que siente un escritor o qué es todo lo que va pasando a un escritor o una escritora al escribir una novela. Y esto va a ir un poco de la idea, más o menos en esa época, que Simone de Beauvoir explicaba en El segundo sexo. En El segundo sexo, Simone de Beauvoir empieza a cuestionarse por qué la condición de las mujeres siempre va a ser cuestionada a partir de su experiencia en la Sorbonne y en la Academia Francesa. Ella era una filósofa y siempre le preguntaban, ¿y usted como mujer ve lo mismo en la filosofía? ¿Ve lo mismo en los problemas del ser y la existencia? ¿Por qué le preguntaban eso? Y ella, a partir de esas interacciones, porque mucha de la literatura de Simone de Beauvoir sale de su propia experiencia, sale de lo que vive, ella se empieza a cuestionar por qué le preguntan a la mujer si su experiencia es distinta. Y dice que sí, que nuestra experiencia es distinta porque somos mujeres y al ser mujeres nuestra experiencia en la sociedad es distinta. Pero que eso no tiene un impacto en nuestra habilidad y en nuestras capacidades
para escribir, para generar teorías o para participar en la vida pública. Por ejemplo, en este libro, Vicens nos va a decir, va a buscar su voz y va a buscar tener una narrativa propiamente femenina en sus novelas, en donde va a tratar de explicarnos cómo se vive y cómo viven las mujeres y también tener una voz poderosa, con historias poderosas. Mucha buena parte de su obra va a inspirar guiones cinematográficos de la época de oro del cine mexicano. Otra autora importante fue Idea Vilariño. Idea Vilariño fue ensayista, fue poeta, ella es uruguaya, pertenece a la generación del 45. Muchas de sus obras van a ser traducidas por la Universidad de la República del Uruguay. Ella incluso traduce a Shakespeare, a sus obras de teatro, y en sus poemas de amor nos muestra una historia de amor con gran pasión que va a culminar en otro libro que va a hablar sobre las indecisiones y el problema de las mujeres en sus, digamos, relaciones de desamor y cuál es su posición en la vida desde esta postura. Otra autora muy importante aquí en México, porque fue filósofa, porque fue periodista y porque su influencia es innegable en las nuevas autoras, al menos aquí en México y en toda la región latinoamericana, fueron Rosario Castellanos. Rosario Castellanos, chiapaneca, nacida en 1925, fue maestra de filosofía en la UNAM, escribió grandes obras de poesía, grandes novelas, y escribió también obras de teatro, y en muchas de sus obras también se va a preocupar por la posición de la mujer. ¿Cuál es su posición en su familia? ¿Cuál es su posición en la sociedad? Pero también en muchas de sus obras se va a preguntar por qué la posición de ciertas mujeres es distinta respecto de las otras. Por ejemplo, lo que ella ve en Chiapas con las mujeres indígenas. Al también ser periodista, su obra va a estar expuesta y va a ser conocida por muchas mujeres y va a discutir temas claramente feministas en obras como Lección de Cocina y El Eterno Femenino. Ahí aborda el tema de la mujer, desarrolla principios feministas, si bien no es, digamos, una teórica del feminismo, sí su obra es muy importante por las cuestiones que va a abordar, además porque ella es filósofa y ello nos va a dar otros elementos distintos. Como saben, pues ella incluso fue embajadora de México en Israel y va a fallecer en 1974 en la ciudad de Tel Aviv a causa de un accidente. Otra autora muy importante es Alejandra Pizarnik. Alejandra fue también una de las voces más representativas de las generaciones de los 60s y es considerada como una de las poetas líricas y surrealistas más importantes de Argentina. Publicó varios libros, incluso publicó libros en Francia, gracias a la Universidad de la Sorbona, y de hecho su lenguaje, ella va a buscar lo que es la identidad y que va a buscar la identidad de las mujeres y va a buscar responder a la sensación de caos que ella identifica, digamos, en su vida, pero también en la vida de otras mujeres. Otra autora importante y que seguro muchas y muchos de ustedes han escuchado hablar de ella es Isabel Allende. Isabel Allende recibió el Premio Nacional de Literatura de Chile, pero Isabel Allende, además de ser hija de Allende, es una escritora que le ha dado voz a las mujeres latinoamericanas y que ha sido sumamente reconocida, pero es importante esa voz que nos ha dado a partir de su primera gran novela, que es La Casa de los Espíritus, que en esta gran influencia del surrealismo y del realismo latinoamericano, nos explica cómo es el paso de la dictadura en Chile, cómo lo va viviendo ella, pero con una visión de distintas generaciones de mujeres. Y cómo cada una es madre, ve que su hija es detenida y torturada, la visión de la hija, y cómo en medio de todo esto se desarrollan sus relaciones de amor y sus relaciones de familia.
pero véanlo también como una búsqueda de darle voz a las mujeres en medio del movimiento de la transición de Allende a que inicia la dictadura en Chile. Y muchos de sus personajes se van a desarrollar en este tipo de ámbitos. Cómo se consolida una sociedad democrática, cómo participan las mujeres, cómo se relacionan entre sí, cómo se relacionan con los hombres, cuáles son sus relaciones amorosas, qué les preocupa, qué les importa. Y ahí también podemos ir viendo. Otra autora, por ejemplo, autora mexicana que tal vez, no sé si la conozcan, es Ángeles Mastretta. Ángeles Mastretta quería estudiar comunicación, pero al final no, y le gustaba la historia, pero tampoco era lo suyo. Y un profesor en la universidad, aquí en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas, le dice que lo suyo pues, es escribir cuentos y escribir historias. Y ahí empieza a unir todas sus pasiones de periodista y de historiadora y empieza a sacar sus historias. Si leen sus obras, también van a ver que son mujeres posicionadas en ciertos momentos clave de la historia mexicana y cómo van a participar, no de manera directa, ellas no van a salir, algunas de sus personajes sí van a salir a las calles y van a formar parte de conflictos, pero otras es cómo participan detrás, cómo van viendo el movimiento histórico, el movimiento social, a partir de las relaciones que tienen con ciertos hombres, que eso lo van a ver, por ejemplo, en Arráncame la vida, ¿no? Que es una de sus obras más conocidas. Pero hay otras mujeres importantes que no a todas hemos conocido y que han sido recuperadas gracias a la investigación que desde la literatura y desde la ciencia política y desde la historia del arte, muchas autoras han hecho aquí en Centroamérica y en Latinoamérica para recuperarlas y volver a unir sus obras. Por ejemplo, eso lo vamos a encontrar en las recopilaciones que van a hacer en la Universidad de Salamanca y aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México sobre recuperar las poesías de Elena Salamanca y Laura Zabaleta, de Helen Umaña y de Leti Elvir de Honduras, y de Vidaluz Meneses y de Gloria Elena Espinosa de Tercero de Nicaragua. Y recuperar las voces de las mujeres de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de Guatemala, también es muy importante, porque muchas de las mujeres que van a ser conocidas por su aportación a la literatura, muchas van a ser Argentina, Chile, México. Países que han tenido, digamos, una posición, digamos, una vida literaria más rica, pero más rica porque estamos en contacto con otros mercados de literatura, porque estamos en contacto con editoriales de España, porque hay un gran público, por la cantidad de personas. Pero eso no significa que no haya riqueza en la literatura de otros países. De hecho, gracias a los trabajos de muchas investigadoras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de otras universidades de la región centroamericana, se han recuperado y se han hecho recopilaciones de autoras que no eran tan conocidas y que también tienen una expresión muy importante desde ver cómo era la vida de las mujeres, mi vida interna, pero también mi vida en la comunidad, mi vida en la familia, para darnos voz. Al final del día que las mujeres lean y escriban, es una experiencia que nos permite conocer la vida de las familias en un momento determinado, la vida de las mujeres en un momento determinado, pero también la vida de nuestras comunidades y la vida de nuestras sociedades. Y saber qué podemos hacer para cambiar, para mejorar y para tener un avance. Por mi parte, sería todo. Les agradezco mucho la invitación. Espero que tengan alguna pregunta o alguna inquietud. Y los invito a leer a las grandes literatas centroamericanas y latinoamericanas. Se van a llevar gratas sorpresas y eso siempre se agradece. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por tan importante disertación. Y antes de dar paso a las preguntas del público, quisiera preguntarte tu opinión sobre cómo crees que el feminismo y la literatura puede reforzar la identidad de los países de Centroamérica, el Caribe y México. Creo que es
clave para reforzar nuestra identidad porque nos habla de la vida de la mitad de nuestra población, pero también de nuestra vida comunitaria. Las mujeres hacemos redes para sobrevivir. Todas y todos necesitamos redes de apoyo, pero las mujeres somos muy particulares en esto. Y las mujeres hacemos redes en nuestras comunidades. Por ejemplo, ir a lavar al río o ir a lavar en algunas zonas, por ejemplo, en donde había lavaderos comunitarios en muchas ciudades mexicanas y centroamericanas, había lavaderos comunitarios. Ahí generábamos redes, compartíamos información y nos apoyábamos unas a otras. La literatura nos ayuda a conocer las voces de las mujeres y conocer cómo viven en sus familias y conocer la historia de las familias. Y conocer nuestra historia desde mí misma, desde la visión de mi familia y mis relaciones con los demás, me ayuda también a formar mi propia identidad. Es clave para tener nuestra identidad y además es un reconocimiento a la gran riqueza cultural de nuestra región. Muchas gracias, estimada María José. Gracias, Verónica. Oye, ¿te hago un comentario? ¿Puedo, Verónica? Sí, adelante, por supuesto. Es un honor. Escuché con interés lo que dijo María José. Desde luego es imposible hacer un recuento de todos los héroes secretos. Por ejemplo, en Oaxaca hay un grupo de poetas que hacen sus propios libros, ¿no? Y hay muchas mujeres. Me acuerdo un taller en el cual mi primera esposa participaba con Elena Poniatowska, la esposa de Ortega Ruiz, un periodista que está ahorita en El Financiero, ¿no? Bloomberg. Y se caracterizaban por hacer muchos cuentos y muchos cuentos eróticos. Hubo también en esa época un disco de Maggie Bermejo que se llama Las Poetas, como un homenaje a las poetas suicidas, Alfonsina Storni, inclusive incluían a esta, ¿cómo se llama?, que compuso Gracias a la Vida, y Maldigo. Y después, ¡pum!, se suicidó por una decepción de amor, la misma que escribió Gracias a la Vida, ¿sí? ¡Pum!, que se suicida. Una que se metió, pues Alfonsina Storni, en fin. Y entonces, como que en las comunidades, en los programas sociales, siempre descansan fundamentalmente cuando tratas de que beneficien a la familia en las mujeres. Granjas avícolas que llevan las mujeres. Ahora, por ejemplo, a los caminos rurales que están haciendo en Oaxaca, que le llaman el tequio, están haciendo unos caminos rurales preciosos y participan lo mismo hombres y mujeres haciendo este trabajo. Yo creo que el término del feminismo debe ser la igualdad. Si vieras, hay un libro, seguramente tú sí lo conoces, María José, que escribió Esther Vilar. ¿Nunca lo viste? El varón domado. Bueno, ahorita parecería una herejía, ¿no? Y en mi casa, sí o no, y en mi casa, mi mujer leía mucho a Simón de Beauvoir. El niño está chiquito, mi hijo hoy ya es doctor en filosofía, doctor en letras y trabaja, es maestro de tiempo completo en Boston. Y entonces siempre cuando salíamos le decía, mamá, se te olvida tu libro de Simón de Beauvoir, ¿no? Sí, y yo lo leí, ella fue pareja de Jean-Paul Sartre, ¿no? Y ella decía que Jean-Paul Sartre, la única ofensa que podía hacerle, no vivían juntos, podía hacerle era morirse, ¿verdad? Y yo creo que es un tema que hay que abordarlo desde el punto de vista también de la literatura con la vida cotidiana de las mujeres. Vemos los dramas que están sucediendo con la migración, lo que vemos que pasa en muchos países centroamericanos, en muchas regiones de México. Por ejemplo, Oaxaca es un estado donde una comunidad metió a la cárcel a la presidenta municipal y a su cabildo. Y cuando los entrevistaron en Televisa, recuerdo, ¿por qué las detuvieron? Es que a nosotros no nos va a mandar una vieja. Entonces todavía tenemos que trabajar mucho en la cultura de la igualdad entre todos, ¿no? Hombres, mujeres,
Y fundamentalmente, a lo mejor ya los viejos ya son causa perdida, pero con los jóvenes, con las jovencitas, ¿no? Y yo creo que para eso ayuda la literatura, que las poesías. Yo recuerdo que canciones que estaban de moda entre las mujeres de la edad de mi mamá eran Espinita, Celosa, todas aguantando que les ponían esto a las señoras, ¿no? Y lo resistían, era como algo parecido. Un día le hizo una broma a mi suegra, me dice, mira, pues mi esposo es mío de aquí a la puerta. Fuera de la puerta, quién sabe. O era común, hicimos encuestas en esa época y preguntábamos en ciertas zonas de la Ciudad de México y del Estado de México, ¿y por qué van a votar? Estamos hablando de 1974. Y te contestaban, adivina qué contestaban, María José. Híjole, no sé. Pues lo que me decía mi mamá, ¿por qué va a votar madre? Por quien diga tu papá. Por diga tu papá. Y creo que ya hemos cambiado, ¿no? Sí. Entonces, perdón si me salí del tema, Verónica, pero No, pues no, es un tema, excelente. suena raro. Digo que estaban aquí dos colaboradoras, mujeres, y me dice, ¿tú qué vas a hablar? ¿Quién te escoge esos eventos? Le dije, no, yo pedí que sí me invitaran. Sí. Son temas que me interesan y que me atraen, ¿no? Pues nada más felicitarlas y ahora sí las dejo para ir a otra cosa. Y muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a Muchísimas usted. gracias. Y gracias, Verónica, muy bien. Muchas gracias a usted. Gracias por su participación y su presencia. Fue un honor. Gracias. Pues bueno, es enriquecedor todo lo que nos ha compartido el señor Auditor Superior de México. Por supuesto, ha sido un gusto poder escucharlo y esa experiencia y ese acervo cultural que también es parte de la experiencia de la vida que nos comparte, bueno, nos deja con una sonrisa, ¿no? Saber que cómo han cambiado las cosas para las mujeres en esta parte del mundo, en Latinoamérica, en México y en el Caribe, y seguir siendo un punto de referencia para seguir expandiendo el enfoque feminista en la región. Muchas gracias, María José. Y bueno, vamos a preguntar algunas cosas interesantes que nos han hecho llegar de nuestros asistentes el día de hoy. Por aquí se seleccionaron algunas. Voy a tomar una de las preguntas que se repitió. Nos comentan que qué libros deberíamos leer los adultos para fortalecer nuestro conocimiento sobre feminismo y cuáles deberíamos leer a los niños y a las niñas. Hay un libro, no recuerdo la autora, pero se lo voy a pasar, es Mamá, quiero ser feminista. Y es un libro muy sencillo, trae dibujitos y explica qué es el feminismo, pero lo explica de una manera muy alegre y que va de la mano de lo que nos acaba de decir el señor auditor, el licenciado David Colmenares. Es que a veces pensamos que el feminismo es quítate tú para ponerme yo. No, es la lucha de la igualdad y porque todas y todos tengamos voz y participemos en todo. Y esa es la idea que está detrás de este libro, es Mamá, quiero ser feminista. No recuerdo la autora, pero ese sería muy bueno. Mamá, quiero ser feminista. Es un libro súper fácil con muñequitos y muñequitas que nos ayuda a entender qué es el feminismo. Muchas gracias. Otra de las preguntas seleccionadas es, ¿nuestra labor en las FS se puede enriquecer con el estudio del feminismo y de la literatura? Híjole, mira, primero vamos a recordar que nosotras y nosotros que trabajamos en las FS y nuestros equipos auditores somos seres humanos y la literatura nos enriquece muchísimo a nosotras y a nosotros en nuestra experiencia vital. O sea, leer nos despierta la imaginación, nos ayuda a distraernos, es súper importante. Leer literatura aparte, yo creo que nos ayuda a ejercer algo bien importante en las y los seres humanos en todos nuestros ámbitos de la vida, la empatía. La capacidad de ponernos en el lugar de los otros y entender sus problemas. Y eso es clave cuando somos auditoras y auditores, porque no nada más es el papelito, o sea, la cuenta, ¿no? Que cuadre. Sí, eso es bien importante, pero todas y todos sabemos que detrás de ese número o de esa cuenta que no cuadra
está la vida de muchísimas personas y que de acuerdo con la INTOSAI, nuestro deber es marcar la diferencia en la vida de la ciudadanía. Y para eso necesitamos ser empáticos. No es solo el dinero, ¿por qué no se gastó bien? Y en eso, ¿en qué impacta en la vida de las comunidades a las que servimos? Entonces, sí es clave. Estudiar el feminismo aparte nos puede ayudar sobre todo al análisis de ciertos aspectos de auditoría. Ahorita no sé si han escuchado de esta auditoría que está promocionando IDI de la INTOSAI, que es la auditoría TAI, que el TAI es de acceso a la información, rendición de cuentas, pero la I es de inclusión. Es decir, este día de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás, la Agenda 2030 busca eliminar la pobreza, reducir brechas de desigualdad, pero también 50 y 50 hombres y mujeres, ¿no? En la vida pública, en la vida económica, en la educación, en todos los aspectos. Y la teoría del feminismo nos da ciertas herramientas para hacer ciertos análisis, como la perspectiva de género, que nos ayuda a identificar, por ejemplo, brechas cuando estamos hablando de de nuestras auditorías de desempeño a políticas públicas, en donde este tipo de herramientas nos ayuda a ver en dónde la política pública está fallando para atender a ciertos sectores de la población que están afectados por brechas de desigualdad o condiciones de vulnerabilidad. Entonces sí nos ayuda mucho. De hecho, OLACEPS y OCSEPS ya han participado en este tipo de auditorías con la auditoría coordinada que trabajaron hace unos años en materia del ODS para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres.